Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ya para terminar, el versículo 12 habla de que debemos vestirnos de humildad y de mansedumbre. La mansedumbre se deriva de la humildad. Debiera derivarse. Dice, vestíos pues. Esta palabra pues hace relación con las cosas que está diciendo antes. Esta palabra pues está también en 3:1. Dice, sí pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Los dos primeros capítulos de Colosenses hablan de doctrina y los dos últimos hablan de práctica. Por eso dice, sí pues, habéis resucitado con Cristo. O sea, si de veras son creyentes, entonces hagan esto. Solamente los creyentes pueden obedecer las aplicaciones prácticas que se derivan de la enseñanza de la palabra de Dios. Porque una persona que está escuchando y escuchando y escuchando, pero no tiene el Espíritu Santo, no puede poner en práctica estas cosas. Tienes que entender bien las doctrinas, tienes que creer en ellas para que puedas aspirar a poner en práctica esto. Entonces, si tú eres creyente, debes hacer esto. Debes de tener mansedumbre. La mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo. Vamos a ver otro texto. En 1 de Pedro, en el capítulo 5. Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí donde dice Dios resiste a los soberbios, quiere decir Dios se opone. Dios está en contra de los soberbios. Tal vez prosperes en lo material, tal vez te vaya muy bien en lo económico, pero si tú eres soberbio, Dios está en contra tuya. ¿A quién le da gracia? A los humildes. ¿De qué sirve que tengas esto y que tengas lo otro si no tienes esta clase de gracia? Gracia es lo que todos necesitamos. Dice el 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu misericordia, que podamos reunirnos este domingo, que nos libraste de males, de peligros innumerables durante la semana, y es por eso que podemos estar aquí. Te pedimos, Padre, gracia para entender tu palabra y para ponerla en práctica. Danos más de esta humildad que se nos requiere, danos más de esta mansedumbre. Y ayúdanos, Dios, a ser sumisos unos a otros y aprender, oh Dios, de Cristo que se humilló siendo quien era. Que tu palabra penetre y nos haga ver nuestra suprema necesidad de gracia, sin la cual estamos en tinieblas. Háblanos a todos los que estamos aquí, para que tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos por Cristo. Amén. Cristo dijo que deberíamos aprender de Él humildad y mansedumbre. Esta orden se dirige a los creyentes. Solamente ellos pueden aprender humildad y mansedumbre. Pero vean la palabra que estoy usando, aprender. Quiere decir que la humildad y la mansedumbre no es algo automático. No por el hecho de ser creyentes ya vamos a ser mansos y humildes. Tenemos que ir aprendiendo eso.
Tenemos que aprender a reconocer que los tratos de Dios para con nosotros son buenos. No nos quejaremos ni de Él, ni estaremos en contra de Él. No nos quejaremos de nuestras circunstancias, aprenderemos a ser agradecidos con su gracia. Esto lo pueden hacer solamente los que han nacido de nuevos. Y dice Pedro, igualmente jóvenes, esto se aplica tanto a los viejos como a los jóvenes. Todos tenemos que aprender humildad y mansedumbre. La soberbia no nos queda. Si Cristo, que vivía en el cielo y que todos le adoraban, tuvo que venir al mundo y tuvo que humillarse, si Él se humilló, ¿nosotros no lo haremos? La humillación, la humildad es la ley del reino. El que se humilla será enaltecido. El que se llena de soberbia será humillado. Si nos evaluamos correctamente ante la presencia de Dios, tenemos que humillarnos. ¿Qué es lo que somos? Delante de Dios, gusanos, gusanos del polvo. La soberbia es el resultado de la ignorancia. Los soberbios aparentan, los soberbios fingen, los soberbios creen que valen mucho. En su palabra Dios nos dice la verdad acerca de lo que somos. No hay justo ni siquiera uno. Por mucho que hayas aprendido, por mucho que hayas avanzado en ti mismo, no eres justo. Somos depravados de pies a cabeza. Todos los que han de ser salvos tienen que ser humillados. Dios conduce a los escogidos a ponerse de acuerdo con Él. ¿Qué es lo que dice Él? Que estamos mal. ¿Qué decimos nosotros? Si no decimos lo mismo, estamos en problemas. Si Dios dice que estamos mal, tenemos que creer que estamos mal, a no pelear contra Él. Cuando alguno nos señala nuestros errores, nuestros defectos, tenemos la tendencia a ponernos a la defensiva, pero eso no nos conviene delante de Dios. Dios nos va quitando nuestras excusas poco a poco. La soberbia nos hace creer que merecemos un buen trato. ¿Saben ustedes qué es lo que merecemos? Si Dios nos diera lo que nos merecemos, ¿desde cuándo estaríamos muertos? Los soberbios creen que se van a salvar por sus hechos. Mis hechos hablarán por mí. Qué engañoso y perverso es el corazón. Los mansos, los humildes, reconocen que son culpables, reconocen que necesitan gracia, que no la merecen. ¿Saben qué hacen los mansos? Lloran porque ven su pobreza espiritual, ven que no hay nada que les recomiende delante de Dios. Si van ustedes a entrar a un trabajo, tal vez les pidan una carta de recomendación. Pero delante de Dios no hay cartas de recomendación que valgan. ¿Quién nos meterá el hombro? ¿Quién dirá que valemos mucho, que somos responsables, que somos fieles? Entendemos que no les podemos pagar a Dios lo que le debemos. Ni siquiera podemos empezar a eso. Y eso no les gusta a muchos. ¿Saben por qué? Porque creen que valen mucho. Una persona que cree que vale mucho no puede leer la palabra de Dios con gusto, con alegría. ¿Por qué? Porque la Biblia por todas partes nos dice que sin Dios valemos nada. Nosotros creemos, nosotros hemos aprendido que el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, es un Dios muy grande, un Dios inmenso, un Dios infinito. Eso es lo que era Cristo antes de venir al mundo. Cristo no empezó a ser Dios cuando vino al mundo. Él era antes de venir al mundo, ya era Dios. Bien, Jesús no. Jesús era hombre, Cristo era Dios. Entonces, vean, Cristo es el que llegó a... Jesús es el que llegó a ser Dios. ¿Me explico? No es Cristo el que llegó a ser Dios. Cristo era Dios desde antes. O sea, el Jesús hombre llegó a ser Dios. Él es el que está sentado a la diestra de Dios. Bueno, pues antes de venir antes de venir al mundo, Él estaba rodeado de gloria.
de majestad. Todos los ángeles se inclinaban ante él, pero se humilló, es lo que dice Filipenses 2. No defendió sus derechos, se anonadó, se vació, se despojó a sí mismo de sus derechos. Se hizo obediente. ¿Por qué se hizo? Tenía que hacerse obediente. Nosotros tenemos que ser obedientes, porque somos criaturas, pero él, ¿por qué tenía que ser obediente? Él no es una criatura. El hecho de que Cristo se haya encarnado es sorprendente. Cuando un niño nace, ¿qué es lo que están haciendo? Lo que están haciendo es carne. Pero vean, el hecho de que Cristo se hiciera carne, eso es sorprendente. Nosotros no nos encarnamos, Cristo se encarnó. Nosotros no nos encarnamos, nosotros somos carne. Pero ¿cómo es que el Dios eterno se encarnó? Se sometió a la muerte más horrible. Tomó la forma de un siervo, de un esclavo, lavó los pies de sus discípulos. Quienes lavaban los pies de los discípulos eran los esclavos. Cristo hizo eso. Abusaron de Cristo, pero no se defendió. El creador de las criaturas fue muerto en la cruz por sus criaturas. Cristo, cuando estaba en la cruz, se burlaban de él. Si eres hijo de Dios, bájate. Si te bajas de la cruz, entonces creeremos en ti. Le dijeron, esa era una ofensa terrible. Y cómo Cristo soportó ofensas de ese tipo y no se defendió, se quedó callado. Cristo pudo contenerse. ¿Qué tan grande será el poder de Cristo que pudo contenerse para no darle su merecido en ese momento a esos que se estaban burlando de él? Cristo soportó las críticas, las burlas, las ofensas de sus criaturas. Siendo rico se hizo pobre. Él no fue dueño de nada. Fue sepultado en una tumba prestada. Fue tratado como un criminal, siendo inocente. Se despojó de todos sus derechos que le pertenecían. El autor de la ley no tenía por qué sujetarse a ella, pero lo hizo. Vean, él no era culpable, pero se humilló. Nosotros sí somos culpables. ¿Nos negaremos a humillarnos? Vean Santiago, también, capítulo 1. Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. No solamente los creyentes, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, tardo para enojarse, quiere decir, no te enojes. Dios te dice que estás mal, cálmate, no te enojes. El hecho de que Dios diga que tú estás mal no quiere decir que Dios la traiga en contra tuya. Dios no tiene el propósito de ofenderte. Cuando Dios nos dice que estamos mal es porque esa es la pura verdad. Por eso dice, tardo para airarse, detente, reflexiona. Y dice el 20, porque la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Si tú te enojas ante lo que estás leyendo, ante lo que estás escuchando, entonces estás en problemas. Y dice, por lo cual, el 21, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Lo que tienes que hacer en lugar de enojarte con Dios, en lugar de enojarte con la palabra o con el predicador, lo que debes hacer es doblar tus rodillas, humíllate. Lo que estás escuchando es la palabra de Dios. Ni Dios tiene nada en contra tuya, ni el predicador tampoco. Entonces no te enojes. Recibe con mansedumbre, recibe con humildad la palabra implantada. ¿Por qué? Porque esa es la que puede salvar tu alma. Y si te enojas, es como si le dijeras a Dios que no quieres ser salvo. Estamos leyendo las Escrituras y Dios habla a nuestro corazón. Nos dice la verdad acerca de nuestra condición. Hay personas que están de acuerdo con todo, menos con la verdad. Pueden soportar cualquier cosa menos la verdad. Pero lo único que nos puede ayudar es que se nos diga la verdad.
Y eso es exactamente lo que Dios hace. Dejando toda inmundicia, dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Los hombres no nos pueden salvar. Nadie, ningún ser humano puede salvarnos. Ustedes, si hay alguno aquí que no sea salvo, ustedes no se pueden salvar a ustedes mismos. Pero Dios sí puede. Y Dios nos salva a través de la palabra. El otro día me preguntaban, ¿una persona puede ser salva estando en una iglesia falsa? Sí, puede ser salva. Leyendo la palabra, esa persona puede ser salva. Pero ya después, siendo salva, se saldrá de esa iglesia. No cabe duda. Una persona puede ser salva escuchando la predicación, incluso en una predicación que no está 100% apegada a la verdad. ¿Sí? Hay predicaciones que tienen mucho de verdad y algunas mentiras, pues lo mucho que tienen de verdad puede salvar el alma de esas personas. Pero ya después podrá discernir realmente entre la verdad y el error, y qué pasará, que esa persona se saldrá de esa iglesia falsa y andará buscando una verdadera. Tú no te puedes salvar a ti mismo, pero la palabra de Dios sí puede. No dejes de estudiar la palabra. No dejes de venir a escuchar la palabra. No te desanimes. Dios obra a través de su palabra. Es increíble eso. ¿Cómo es posible que Dios diseñó la palabra para que penetrara y salvara nuestras almas? En el momento que tú estás escuchando, la palabra penetra y trata de salir por el otro lado. Pero en el llamamiento eficaz, Dios obliga al creyente a que reciba la palabra. El poder de Dios es más grande que el poder del hombre, que la voluntad humana. Y Dios hace que la palabra penetre y lleve fruto. Ahí está la palabra dando vueltas adentro. Y de repente se hace la luz y la persona que vivía en tinieblas empieza a entender lo que nunca antes entendió. Hay personas que empiezan a leer la Biblia y pueden durar años sin entenderla realmente, pero de repente, ¡pum!, de repente empiezan a entender lo que nunca antes habían entendido. Encuentran un mundo maravilloso ahí inmerso. La palabra de Dios salva a los inconversos. La palabra de Dios santifica a los que ya son salvos. Dice el apóstol que debemos recibir con mansedumbre la palabra. ¿Por qué debemos recibirla con mansedumbre? Porque es la palabra de Dios. Dios usa hombres para que te la prediquen, como en este caso. Pero es la palabra de Dios. Nosotros no inventamos esto. ¿Qué ganamos nosotros con que ustedes se arrepientan de su pecado y crean en Cristo? Nosotros no ganamos nada. Los que ganan son ustedes. Hay personas que leen la Biblia con prejuicios y empiezan a buscar errores. Si tú buscas errores en la Biblia, los vas a encontrar. Y si no los encuentras, los inventas. Las personas que leen la Biblia de esa manera nunca terminan por entender la verdad. Si tú lees la Biblia para buscar errores, para buscar defectos, entonces esa verdad no está cumpliendo con su propósito en ti. Es que en el fondo no quieres ser salvo. Ahora, eso se puede admitir, vamos a decirlo de esa manera, en una persona que tiene poco tiempo leyendo la palabra. Pero una persona que tiene años conociendo la palabra y que sigue con su misma actitud buscando errores y lleno de prejuicios, ¿cuál es el problema? El problema es la soberbia. Son personas que no quieren doblar sus rodillas. Prefieren ver defectos en los demás, prefieren ver defectos en la Biblia y aún en Dios que en ellos mismos. Qué terrible es esto. Cuando ustedes están leyendo la Biblia, Dios está atento a sus reacciones. ¿Cómo reaccionas ante lo que estás leyendo? Dios conoce tus pensamientos. La actitud, nuestra actitud ante lo que estamos leyendo es un reflejo de nuestra actitud ante Dios. Te enojas con lo que estás leyendo, estás enojado con Dios. Sí. Hay personas que están enojadas con Dios y no lo entienden. Hay personas que están resentidas con Dios. Porque Dios bendice a fulano, porque Dios bendice a sutano, a aquel le va bien y a aquel otro también, y a mí me va mal. Porque él tiene y yo no tengo. Son personas que están resentidas con Dios. Dios se fija cómo reaccionas cuando tú estás leyendo. Las personas que menosprecian las Escrituras
menosprecian a Dios. Dijo Jesús en una ocasión: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Quién es el que es de Dios? El creyente. ¿Estás atento a que Dios te hable? Se supone que tú lees buscando que Dios te muestre su voluntad. Si tú no lees buscando la voluntad de Dios, Dios no te la va a mostrar. Y si no te la muestra, tampoco la vas a hacer. Dios quiere que prediquemos su palabra. Somos hombres pecaminosos. Nosotros que nos paramos detrás de un púlpito, ¿no somos pecadores? ¿Somos mejores que los que se sientan en la silla? Todos somos pecadores. Todos necesitamos de la palabra, todos necesitamos ser limpiados. El Evangelio es un tesoro en vasos de barro. ¿Qué es lo que somos? Vasos de barro. Recipientes de barro quebradizos, frágiles, débiles, incapaces en nosotros mismos. Hay personas que leen las Escrituras por primera vez y se dan cuenta que ahí hay algo que es más que intelectual. La Biblia no se parece a ningún otro libro. Ningún libro se parece a este, porque esta es palabra de Dios y los demás libros son palabras de hombres. En otras palabras, Dios está metido en su palabra. Cuando ustedes están leyendo y están entendiendo algo, es porque Dios quiere que ustedes entiendan ese algo. ¿Se han dado cuenta ustedes que hay ocasiones que entienden un texto de una manera y hay ocasiones que lo entienden de otra manera? ¿Por qué de repente quiere Dios que entiendas un texto de una manera que no lo habías entendido antes? Porque ahora quiere que entiendas algo que nunca antes entendiste. Eso quiere decir que Dios tiene esperanzas acerca de ti. ¡Wow! Si Dios te está mostrando hoy un pecado que antes no te había mostrado, es por tu bien. Es porque quiere que ahora te humilles ante la palabra. Si no lo hiciste antes, hazlo ahora. Si no doblaste tus rodillas antes, dóblalas ahora. Hay una parte donde Cristo dijo también: el que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Si por lo que les estoy diciendo, ustedes creen que yo estoy loco, es que ustedes están pensando que Dios está loco. Porque quien les está diciendo que ustedes están mal no es el predicador. Mis respetos para ustedes. ¿Sí? Mis respetos para todos ustedes. Yo no tengo nada contra ustedes. Ustedes a mí no me han hecho ningún mal. Entonces, si Dios les dice por medio de mi boca que ustedes están mal, es Dios el que les está diciendo que ustedes están mal. Y Dios no quiere el mal de ustedes. Ni yo tampoco. En cambio, si ustedes desechan lo que están escuchando, es que están desechando a Dios. No quiero saber de ese Dios. Yo no quiero saber de un Dios que me dice que estoy mal. Yo quiero escuchar de un Dios que me dice que me ama. En mi casa todos me dicen que estoy mal. Los maestros me dicen que estoy mal. La sociedad misma me dice que estoy mal. Y voy a una iglesia cristiana y me dicen que estoy mal. No. Pues yo quiero que me digan que estoy bien. Yo quiero que me digan que Cristo me ama. Yo quiero que me digan que valgo mucho. Si tú buscas que te digan que vales mucho, estás en el lugar equivocado. Porque aquí nadie vale mucho. Dios habla por medio de hombres. Y si ustedes no pueden soportar las palabras de Dios habladas por medio de los hombres, ¿las soportarían si Dios mismo se las dijera? Supongan ustedes que en este momento se parara aquí Cristo junto a mí y que Él les dijera lo mismo que les estoy diciendo yo. ¿Lo aceptarían de Él cuando no lo aceptan de mí? Dirían ustedes: Él sí tiene derecho de decirme que estoy mal, pero el predicador no tiene ningún derecho. ¿Cuál es la diferencia? Dios habla por medio de hombres. Pero cuando nosotros nos humillamos ante la palabra, escuchen, no nos estamos humillando ante el predicador. Nos estamos humillando ante la palabra de Dios, humillados bajo la poderosa mano de Dios que se está manifestando por medio de su palabra. Vean el libro de Hechos, en el capítulo 10.
aquí habla Cornelio, y vean lo que le dice a Pedro en el 33, Hechos 10:33. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Le está diciendo a Pedro estas palabras. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Es increíble que estas palabras las haya dicho Cornelio, un inconverso. Bien, dice, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. No dice, estamos aquí en la presencia de Pedro. No, no está diciendo estamos en la presencia de Pedro. Está diciendo estamos en la presencia de Dios. Dice, para oír todo lo que Dios te ha mandado que nos digas. O sea, lo que tú nos digas, creeremos que Dios mismo nos lo ha dicho. Qué tremendo es esto. ¿Entienden ustedes cómo ya Dios estaba obrando en el apóstol Pedro? Hay personas que están metidas en una iglesia falsa y Dios empieza a obrar en ellas a través de lo que escuchan. Y está obrando. Y como que se dan cuenta que no cuadra lo que están aprendiendo de los predicadores ahí con lo que dice la palabra. Caray, el predicador dice una cosa y la Biblia dice otra. Yo entiendo una cosa que el predicador no entiende. ¿Cómo está eso? Dios obra mejor en los que están sentados en la silla que en los predicadores. Hay predicadores que no entienden lo que están diciendo. Mejor entiende el que está sentado. ¿Por qué? Porque el que está sentado se humilla y Dios está obrando en él. Dios estaba obrando en Cornelio. Él no conocía el Evangelio, pero conocía la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Por eso les digo que una persona puede ser salva incluso en una religión falsa, pero no por las mentiras que está escuchando, sino pese a las mentiras que está escuchando. Pero son personas estudiosas. Las personas que son estudiosas de la palabra tienen una gran ventaja. Ninguna persona que descuida el estudio de la palabra de Dios puede llegar a ser salva, porque en el fondo la está menospreciando. Si tú menosprecias la palabra, estás menospreciando a Dios. Entonces, cuando ustedes vienen los domingos, crean que están en la presencia de Dios. Dios está con nosotros por su Espíritu Santo y Dios está atento a la reacción que ustedes tienen ante lo que escuchan. Muchos menosprecian el culto de adoración. Si celebramos el culto de adoración, ¿a quién venimos a adorar? Pues venimos a adorar a Dios. Entonces, si tú menosprecias el culto de adoración, estás menospreciando a Dios. Tienen ustedes que entender que Dios está presente cuando predicamos su palabra. Dios sabe qué actitud tenemos ante ella. Dios conoce nuestros pensamientos. Dios siempre tiene algo que decirnos. Y las personas que vienen con la disposición a entender, entenderán. Dios quiere bendecirnos. Si lo que tú vienes a buscar es una bendición de arriba, Dios te la da. Si tú vienes a juzgar a los demás, si tú vienes a juzgar a la palabra, si tú te has erigido como juez, entonces tú vas a salir sin ninguna bendición. Dios quiere enseñarnos, Dios quiere corregirnos, Dios quiere amonestarnos, Dios quiere mostrarnos nuestro pecado. Hermanos, siempre es así. Siempre Dios quiere mostrarnos nuestro pecado. No se trata de entretener a la gente. Dios quiere mostrarnos el camino correcto. En la Biblia leemos acerca de Dios, acerca del pecado, acerca de nosotros mismos. Dios nos dice a través de su palabra de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos, ya sea al cielo o sea hacia el infierno. Todos los que estamos aquí, una de dos, vamos con rumbo al cielo o con rumbo del infierno. No hay otra opción. ¿Entienden ustedes por qué debemos recibir con mansedumbre la palabra de Dios? Es Dios hablándonos. Es lo único que nos puede salvar. Dios se nos acerca a través de su palabra. La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Es la palabra la que abre nuestro oído. Es la palabra que hace la obra interna. Yo les hablaba hace 8 días brevemente acerca del llamamiento eficaz. Dios hace que sea eficaz. Es la palabra de redención,
la palabra de reconciliación, la palabra de salvación. Vean Primera de Pedro en el capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Y cuál es esta simiente incorruptible? Dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Vean, esta es la palabra viva. A diferencia de todas las demás palabras que son palabras muertas, esta palabra está viva y produce vida. Entonces, en el momento que tú estás escuchando, la palabra se mete y te da esa vida. Dice, siendo renacidos, esto habla del nuevo nacimiento, ¿sí? Siendo renacidos, y al final dice, ¿cómo es que fuimos renacidos? Por la palabra. Y en el 25 dice, la palabra del Señor permanece para siempre. Se mete ahí y ya nunca saldrá. Muchos han sido salvos en el momento de que están escuchando la predicación de la palabra. Hay algunos que dicen que debiéramos saber el momento exacto en que nacimos de nuevo. Es más, algunos hasta sugieren que si Dios te salvó cuando estabas leyendo X capítulo, que ahí en el margen de tu Biblia escribas, en este día, tal fecha y a tal hora, yo fui salvo leyendo este versículo. Eso es muy engañoso. Es posible, claro que sí, pero eso es muy engañoso. ¿Cómo puedes tú saber que exactamente leyendo ese versículo fuiste salvo? Sí, leyéndolo te mostró Dios tu pecado, pero eso no quiere decir que hayas sido salvo, precisamente en ese momento. Vean Juan capítulo 5. Es muy engañoso ese asunto de cuándo fue cuando exactamente llegamos a ser salvos. Yo el otro día les comentaba a unas hermanas que yo creo que fui salvo cuando conocí la verdad aquí en este lugar que estaba predicando el hermano Tomás. Eso fue en 1985. ¿Sí? Pero en un sentido yo creo que fui salvo antes. Que ya Dios estaba obrando en mí mucho tiempo antes. Pero yo no tenía bases para discernir que era salvo, porque las bases que yo conocía eran bases falsas. Una persona puede creer que es salva cuando no lo es. Una persona puede creer que no es salva cuando sí lo es. Y eso porque la ignorancia está inmersa en el asunto. O sea, la ignorancia impide que creamos lo que debemos creer. Ya después, cuando yo conocí la palabra del Evangelio, la palabra verdad, dije, esta es la verdad que yo andaba buscando. ¿Pero por qué la andaba buscando? Era Dios el que me andaba buscando a mí. Pero yo pude discernir entre la verdad y el error porque Dios hizo que yo lo discerniera. Una persona puede estar metida en una religión falsa. Y si tú le dices, oye, esa religión donde tú estás es una iglesia falsa, no lo va a creer. Una persona que tiene 15 años metida en una religión falsa, ¿cómo creerá que está metida en una religión falsa? Está en chino para que lo crea. Necesitamos hablarle de la verdad para que pueda contrastar lo que está aprendiendo con lo que aprendió antes y pueda llegar a una conclusión, no antes. Vean Juan capítulo 5. ...24... De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Dice, vean, no solamente basta oír la palabra, dice, y cree. O sea, tienes que oír, pero tienes que creer. Tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Algo que tú puedes saber, algo que Dios quiere que tú sepas. Grandes beneficios de saberlo. Vean Juan capítulo 15.
Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿A quién se está dirigiendo? A los apóstoles. Ya vosotros estáis limpios por la palabra. Vean ustedes la función de la palabra. Dios nos limpia. Aquí la palabra limpia habla de la justificación. En la justificación somos limpiados de manera definitiva. Pero hay otro texto que no sé cuál es, por aquí está también, que dice, ya vosotros estáis limpios, pero no todos. ¿Se acuerdan? O sea, esto de que ya estáis limpios se aplica a 11 apóstoles. A uno no. Ya vosotros estáis justificados, pero hay uno que no. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Pero qué acaso no Judas Iscariote había escuchado la misma palabra que escucharon los otros 11? Sí, pero no la había recibido. La palabra no había hecho la obra en él. El cristianismo de Judas Iscariote era puramente intelectual. Dios, el Espíritu Santo, no había obrado poderosamente en él. Entonces, limpios habla de ser justificados. Eran 11 justificados y uno no. Pero no se les olvide que la misma palabra que nos justifica, nos santifica. Una cosa siempre viene junto con la otra. Entonces, estos que estaban limpios, los 11 apóstoles, no solamente estaban limpios por fuera, sino también por dentro. Ya Dios había hecho la obra. Dios no se fija en los cambios externos. Dios ve el corazón, lo que sucede en lo más profundo. Vean en 1 Corintios capítulo 1. Uno 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, o sea, no pudo conocer a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Miren, la predicación es la verdadera sabiduría de Dios. Pero dice aquí, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Por qué dice que la predicación es una locura? Es una locura para los inconversos. Así la ven los inconversos. ¿Cómo es posible que una predicación pueda salvar a una persona? ¿Cómo es que Dios diseñó la predicación para la salvación de los pecadores? Vean, si alguno de ustedes no ha sido salvo y descuida la asistencia a los cultos, tal vez en ese momento que ustedes no estuvieron aquí, el Espíritu Santo se manifestó de una manera especial, fueron salvos otros y ustedes no. No estaban presentes cuando el Espíritu Santo se manifestó de manera especial. Pudieron haber sido salvos si hubieran estado. Al no haber estado, estaban despreciando el don de Dios. La predicación parece ser un medio inadecuado, inapropiado. Pero Dios quiso salvar a los creyentes de esa manera. Vean Juan capítulo 12. Juan 12, 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Qué es lo que juzgará a los hombres en el día final? Es la palabra. Imagínense ustedes que Dios el día del juicio tendrá una Biblia en la mano. Y ahí estaremos desnudos delante de la presencia de Dios. Ahí ya no tendremos nadie que nos defienda. En nadie tendremos en quien apoyarnos. Estaremos Dios y nosotros solos. La palabra de Dios nos juzgará a todos, creyentes y no creyentes. Entonces, no estamos nosotros para juzgar a la palabra. Si es la palabra la que nos va a juzgar, no debemos juzgarla a ella.
Dios no nos ha puesto para juzgarla, sino para obedecerla. No vamos a someter la palabra, a someterla a nuestro modo de ver las cosas. Debemos someternos nosotros a lo que está escrito. No la vamos a acomodar a nuestros prejuicios. Debemos acomodarnos a ella. Hechos capítulo 13. Hechos 13, 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Estaba Pablo y Bernabé predicando ahí, ¿no? Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Vean, están escuchando la verdad, no les gustó lo que estaban escuchando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Vean, están hablando a los judíos. ¿Sí? Por eso dice: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero. Dice: mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. ¿No quieren ser salvos ustedes? Los gentiles querrán. Pero vean lo que les dice: no os juzgáis dignos de la vida eterna. Vean, ¿quién es digno de la vida eterna? Nadie. Pero entonces, ¿por qué les está diciendo a los judíos: no os juzgáis dignos de la vida eterna? Vean, los arminianos, los legalistas, quieren merecer la salvación. Yo no quiero una salvación gratuita. Yo no quiero ser salvo por gracia. Yo quiero ser salvo mediante mis esfuerzos. Díganme qué tengo que hacer. ¿Se trata de ofrendar? Yo ofrendo. ¿Se trata de ir a repartir folletos? Yo voy a repartirlos. ¿Se trata de leer media hora diaria la Biblia? Yo me comprometo a leer 40 minutos. La salvación no es así. La salvación no es como tú digas. La salvación es como Dios ha dicho. Entonces, los judíos no creían merecer la vida eterna. No. Yo no quiero una salvación tan fácil. Dice Roma que la salvación por gracia es una salvación demasiado fácil. Pues la salvación por gracia. Entonces, qué chiste. Entonces cualquiera puede ser salvo. Pues es por gracia, sí. Cualquiera puede ser salvo, puesto que es por gracia. Pero el hecho de que seas por gracia no quiere decir que sea una salvación barata. ¿Por qué? Porque si tú crees en Cristo, tienes que dejar tu pecado. Y si no quieres dejar tu pecado, tú no vas a ser salvo. Entonces, ellos no creían merecer la vida eterna, nosotros tampoco, pero la recibimos como un regalo. Ese es el problema de los arminianos. No quieren nada que sea regalado. Quieren pagar el precio. Ok, págalo si puedes. Qué terrible que el día del juicio muchos creerán ser salvos porque tenían su religión, porque eran fieles a ella y porque cumplían con todos los deberes que sus pastores les decían. Sí, te estás sujetando a lo que te dicen tus pastores, te estás sujetando a lo que te han enseñado tus pastores, pero no te estás sujetando a lo que Dios dice. A ver que tus pastores te metan el hombro el día del juicio. Vean Juan capítulo 15. Vean, estas palabras las dice Jesús también a los judíos. Juan 15, 22. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Esto se aplica exclusivamente a los judíos. Dice, no tienen excusa por su pecado. Ahora, ya habiendo escuchado quién les dio la interpretación correcta de las Escrituras, si ya han sido llamados a arrepentirse y a creer en el Evangelio y no quieren hacerlo, ya no tienen excusa de su pecado. Si ustedes nunca habían escuchado la palabra de Dios, si ustedes nunca habían leído la Biblia antes de ahorita, vean lo que les estoy diciendo. Si ustedes nunca habían leído la Biblia, nunca habían venido a escuchar la predicación,
con lo que están escuchando hoy ya no tienen excusa. Con una sola vez que ustedes escuchen el Evangelio, si no se arrepienten de su pecado ni creen en Cristo, ustedes tienen la soga en el cuello. Ustedes están desechando a Dios. Ustedes tienen un problema con Dios. La palabra nos enjuicia. La palabra nos escudriña. La palabra nos muestra qué hay, lo que hay, qué es lo que hay en nosotros. Hemos hablado de los que escuchan la predicación y piensan que el predicador tiene algo contra ellos. Alguien le dijo al predicador acerca de mí. ¿Cómo es que está sacando este tema? No, de seguro que alguien le habló de mí. No, nadie nos lo dijo. Nadie nos lo dijo. Lo que pasa es que la palabra penetra en tu corazón y te hace ver que eres pecador, pero no es que alguien tenga algo en contra tuya, es Dios el que te está hablando, no es el predicador. La palabra nos exhibe, nos balconea, porque Dios nos conoce a la perfección, sabe de qué pie cojeamos y Él sabe cómo llegar a lo más profundo de nuestro corazón. Hay personas que fingen, hay personas que aparentan, hay personas que traen una máscara puesta, pero el Espíritu Santo nos quita la máscara y nos dice cómo es que andamos. La palabra de Dios sondea las profundidades de nuestro corazón, nos muestra las intenciones de nuestro corazón, nos deja sin excusas y sin pretextos. La Biblia, las Escrituras nos muestran la suciedad de nuestro corazón. Hermanos, a nosotros nos molesta que nuestros hijos nos mientan, ¿sí o no? Nos da coraje que nuestros hijos nos mientan. ¿Y por qué nos da coraje? Porque cuando nuestros hijos nos mienten, es que están pensando que somos unos tontos. ¿Se imaginan lo que pensará Dios acerca de nosotros? Si nosotros le mentimos acerca de nuestra condición, es como si creyéramos que Dios es un tonto. Ustedes pueden ocultarles a los demás sus travesuras, pero a Dios, ¿cómo le escondemos nuestros pecados? Hay personas que escuchan la palabra de Dios, que vienen el domingo y no se pueden concentrarse. El otro día les comentaba eso. Están aquí atentos aparentemente, pero están pensando en sus asuntos, en sus negocios, en el deporte, ya quieren ir a correr, a ver la tele. No les importa lo que están escuchando. Si no te importa lo que estás escuchando, pobre de ti. Nada hay que sea más importante que esto. Nada hay que sea más importante que tu alma, que tu salvación. Si tú no le das importancia a la palabra, entonces estás oponiéndote a Dios. Tú tienes un problema con Dios. Si tú estás escuchando la palabra de Dios, pero estás pensando en las cosas de allá afuera, entonces la palabra no penetra. Entonces lo que estás escuchando les sirve a otros tal vez, pero a ti no. Entonces lo que viniste a hacer aquí fue a perder el tiempo. Estuviste aquí 1:30, 2 horas perdiendo el tiempo. No te sirvió de nada. Creen que son muy listos los que hacen eso, pero Dios no los ve así. Los que actúan de esa manera creen que la iglesia está mal, que la palabra de Dios está mal, que el predicador está mal, que Dios está mal, cuando ellos son los que están mal. Si no recibimos con mansedumbre la palabra implantada, como dice Pedro, si no reconocemos su autoridad, entonces nos estamos oponiendo a Dios, estamos resistiendo a Dios y Dios nos resiste a nosotros. Hay algunos que cuando les cae el 20 de que Dios les está hablando, les da un shock. En el llamamiento eficaz nos damos cuenta que Dios nos habla. Olvídense de todos, Dios nos habla a nosotros. Dios quiere que nosotros personalmente nos arrepintamos. Olvídate de los demás, arrepiéntete tú. ¿No quiere acompañarte tu esposa? Que no te acompañe. ¿Tu esposa no quiere ser salva? Pues que no lo sea. No quiere leer tu esposa la Biblia, ni le insistas que la lea. Tú debes de ver tu propia responsabilidad. Si Dios no abre los corazones
para que la palabra penetre, nadie será salvo. ¿Entienden ustedes por qué es absolutamente indispensable que haya tal cosa como elección? Si Dios no escogiera a los que han de ser salvos, nadie sería salvo. Nadie es salvo por leer la Biblia nada más. No, tú tienes que leer, sí, pero tienes que creer. Y si el Espíritu Santo no interviene, tú no creerás. Si tú no has creído en lo que has leído, es porque el Espíritu Santo no te ha ayudado. Entonces, los años que tienes leyendo no te ha servido, no te ha aprovechado de nada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no ha hecho que la palabra penetre. ¿Por qué no se lo pides ahora? ¿Por qué no le pides a Dios que te perdone? ¿Por qué no le pides a Dios que haga que su palabra haga lo que por ti mismo no puedes? El asunto de la palabra no es meramente intelectual, que tú leas. Hay algunos que dicen, ay, es que la Biblia tiene tantos capítulos en la Biblia, tiene tantos libros, tantos capítulos, tantos versículos. Ay, yo conozco el versículo más largo, y conozco el versículo más corto. ¿Y de qué sirve todo eso? ¿De qué sirve que te metas tanto en esos detalles? No, la palabra es para que creas en ella, para que la obedezcas. Porque si no haces eso, tú no vas a ser salvo. A muchos Dios les dice que están mal, su conciencia se los dice también. Y saben que Dios tiene la razón, pero no dan su brazo a torcer. Luchan contra Dios, luchan contra la palabra de Dios. No se te olvide que la misma palabra que puede salvarte, te va a juzgar el día final si no te arrepientes antes. Otra cosa, no solamente debemos humillarnos ante la palabra, debemos humillarnos también ante la providencia. Vean 1 de Pedro 5. Cinco, 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, vean. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Cómo podemos entender o cómo podríamos entender el poder de Dios en su mano? Esto habla de la providencia de Dios. Dios con su poder hace que la providencia de Dios nos lleve por donde no queremos ser llevados. Si la palabra de Dios no te guía por el camino de la verdad, Dios lo intentará por medio de su providencia. Vean, Dios nos aflige, nos enfermamos, terminamos en la cárcel, terminamos en el hospital, terminamos en algún lugar desagradable, en la providencia de Dios, porque Dios quiere humillarnos. Si no te humillas de una manera, a ver si te humillas de otra. El asunto es que Dios quiere que todos seamos salvos. ¿Se acuerdan ustedes de que Dios nos da cierta dosis de alegría? Dios nos da cierta dosis de aflicción según convenga a sus intereses. Si a Dios le parece bien que tengamos dinero, nos va a dar un dinerito. Pero si nos da dinero, ¿con qué intención, con qué propósito nos lo da? ¿Nos da dinero porque somos buenos? No. No nos da dinero porque somos buenos. Nadie es bueno en sí mismo. Si Dios te da dinero, es por tu bien, para que tú hagas un bien a tus semejantes. No es para que lo disfrutes a tu gusto y hagas con ese dinero lo que tú quieras, no. Es para la gloria de Dios. Pero si tú lo usas para tu propia gloria, pues pobre de ti. Dios nos da cierta dosis de alegría, de prosperidad, pero Dios nos da cierta dosis de aflicción. ¿Por qué Dios afligió a Job? ¿Por qué Dios le quitó a Job 10 hijos? ¿Dios quería el mal de Job cuando le quitó 10 hijos? No. En un momento de amargura eso es lo que él pensó. Job se llenó de amargura en un momento. ¿Por qué Dios me hace esto? Dios le quitó 10 hijos y su salud. ¿Saben por qué? Por su bien. Dios quería bendecir a Job más de lo que ya lo había bendecido. Por eso le quitó 10 hijos. Entonces, si Dios nos aflige el día de mañana, es porque Dios quiere bendecirnos. Si hoy estamos contentos, tal vez mañana estemos llorando. Si hoy estamos sanos, tal vez mañana estemos en un hospital.
tal vez nos acontezca un accidente, tal vez se nos muera un ser querido, pero Dios siempre busca hacernos un bien. El hermano Tomás predicó hace muchos años. Habló de una fotografía que dio la vuelta al mundo, donde se veía el cadáver de un hombre que murió, que se aventó del piso 102 de una de las Torres Gemelas. Ese hombre se llamaba Jonathan Riley. Ya se estaban incendiando los pisos de abajo y ya no podía bajar. Él estaba hasta arriba. El piso 102 es más o menos lo triple de la Torre Latino. Y ese hombre que estaba arriba era cristiano. Muchos cristianos murieron en las Torres Gemelas. Él estaba en el piso 102. Abajo, en los pisos de abajo, estaban hasta 2000 grados centígrados de calor, del fuego de los pisos que se estaban quemando. Era el infierno ahí. Pues, ¿qué creen que hizo ese cristiano? Dije, él pensaría, si me muero aquí, pues es como si me mataran los de Al Qaeda. Pero pues, yo prefiero estar en las manos de Dios y no en los de Al Qaeda. ¿Saben qué hizo? Se arrojó del piso 102. Se puso en las manos de Dios y, Señor, confío en ti. Hágase tu voluntad. ¡Pum! Se aventó. ¿Y qué creen? Cayó en la banqueta y no se rompió ni un hueso. Se murió. Se murió. Pero él estaba completito. ¿Ustedes pueden creer eso? Dios lo honró. Como ven, es increíble eso. Eso fue un milagro. Porque si ustedes se avientan de 10, 15 pisos, se les van a salir los sesos, les van a saltar los ojos por allá. Y él se aventó del piso 102 y quedó intacto su cuerpo ahí. Es increíble eso. Él tenía solamente dos opciones: o me muero aquí quemado o me lanzo. Pues él decidió lanzarse. Se humilló debajo de la poderosa mano de Dios. ¿Cómo podremos nosotros humillarnos delante de la poderosa mano de Dios? Bien, Jonathan Riley supo cuándo moriría. Dijo, hasta aquí llegué, pues ya hasta aquí llegó. Pero nosotros tal vez no sepamos eso. Él tenía dos opciones, pero ¿saben una cosa? Va a llegar el momento cuando nosotros ya no tendremos opciones. Dios nos acorrala a menudo. Cuando Dios nos acorrala, nos pone entre la espada y la pared. O te arrepientes, ¿qué vas a hacer? Yo supongo que más de alguno de ustedes que me están escuchando están metidos en una situación incómoda. Tal vez en una situación molesta, muy triste. Tal vez ustedes estén siendo afligidos por alguna necesidad muy grande o por algún problema muy grande que no pueden enfrentar. ¿Quieren que les diga algo? Dios no hace eso de balde. Dios nos tiene como nos tiene en su sabiduría y en su bondad. Nosotros no entendemos por qué Dios nos tiene como nos tiene, pero Dios lo hace con sabiduría. Él sí entiende. Si no entendemos por medio de la palabra, tal vez entendamos por medio de su poderosa mano. Jonathan Riley se aventó del piso 102, pero él no perdió nada. Él se murió, pero pues ahora está en el cielo. Lo que Dios quiere siempre es que nos humillemos debajo de su poderosa mano. Nada ganamos con pelearnos con Dios. A Dios no le vamos a ganar. Las cosas no serán como nosotros nos gustaría que fueran. Las cosas serán como Dios diga. Él es el soberano y no nosotros. Si Dios quiere afligirnos, lo hará. ¿Cómo podemos huir? Debemos aprender a ver su mano en todo lo que nos acontece. ¿Se acuerdan de Elí? Cuando le fueron a decir que sus 2 hijos iban a morir porque él no los había estorbado. ¿Y cómo se humilló él y dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere? Elí reconoció que había sido un mal padre. Pero quieren que les diga una cosa, para que nosotros reconozcamos que hemos sido malos padres, eso no es nada fácil. Les conté de un amigo que tenía 6 hijos, 5 hijos y una hija.
Los 5 hijos eran unos rateros, otros drogadictos, todos andaban mal. Y me dice don Manuel, ay, don Moy, de todos mis hijos no se hace uno. Dice, ¿qué hice yo para merecer estos? Dice, yo siempre fui trabajador, yo fui un buen padre para mis hijos. Pero un día uno de sus hijos me dijo, la clase de fichita, que era el papá. Pero él no podía verlo. Todos hemos sido malos padres. ¿Hay aquí alguno que pueda decir, yo cumplí con mis deberes de padre? Sí, a lo mejor les compraste tenis de 2,000, 3,000 pesos. ¿Y eso quiere decir que eres un buen padre? Sí, algunos hasta coches le regalan a sus hijos. ¿Eso quiere decir que eres un buen padre? Olvídate. No debemos ser rebeldes. La falta de sumisión empeora las cosas. Dice Job, ¿quién se endureció contra él y le fue bien? Si nos endurecemos en contra de Dios, no nos va a ir bien. Además, por muy dura que sea nuestra situación, merecemos algo peor de lo que nos está sucediendo. Porque si ustedes dicen, ¿qué he hecho yo para merecer este castigo? Mereces algo peor que esto. La verdad es que nuevas son cada mañana sus misericordias. Aún si Dios nos quitara 10 hijos de golpe como a Job, de todos modos sus misericordias no se acaban. Cuando Dios le quitó 10 hijos a Job, ¿se le acabaron las misericordias? Dice el salmista en una parte, conforme a tu fidelidad me afligiste. Y eso lo pudo haber dicho Job también. Conforme a tu fidelidad me quitaste mis 10 hijos. Dios es fiel. Dios es bueno. Haga lo que haga, Dios es bueno. En lugar de que te estés peleando con Dios, humíllate. Si Cristo no se defendió, no defendió sus derechos, Cristo cerró la boca, ¿quiénes somos nosotros para abrirla? Y saben una cosa, si aprendemos a ver nuestra aflicción, nuestro dolor con esta óptica, en lugar de estarnos quejando, aprenderemos a estar contentos, aun si nos están matando. Cristo no merecía sufrir, nosotros sí lo merecemos. ¿Se acuerdan de la sirofenisa? Ella quería un favor, pero Cristo dijo, no es bueno quitarle el pan a los amos y dárselos a los perrillos. Ofendió a la sirofenisa, ¿qué hizo? ¿Se fue ofendida? No, dice, Señor, yo no merezco lo que te pido, pero si aún los perrillos comen de las migajas de sus amos, ¿no me puedes dar una migajita de tu gracia? ¿Qué hizo la sirofenisa? Se agarró de Cristo, dice, yo de aquí no me suelto. Y qué bien hizo. Hermanos, no se suelten de Cristo, no se suelten. Si hay aquí algunos que no han recibido la salvación, no se suelten, sigan insistiendo. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Los soberbios no hacen eso. Los soberbios, en lugar de acercarse a Dios, se alejan. Si tú te alejas de Dios, Dios se aleja de ti. Y va a llegar el día que cuando quieras acercarte ya no podrás. Tal vez no has sido salvo simplemente porque eres soberbio, porque no quieres humillarte, porque no cambias de actitud. ¿Te vas a doblegar cuando te dé un cáncer? ¿Te vas a doblegar cuando te dé un SIDA? ¿Te vas a doblegar cuando estés entubado por el COVID ahí en terapia intensiva? ¿Estás obstaculizando su poderosa mano? Si Dios está tratando contigo de una manera que no te gusta, busca la respuesta aquí, en su palabra. Señor, ¿qué quieres decirme? ¿Por qué me tienes como me tienes? Debemos humillarnos al punto de decirle, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y si nos humillamos de esa manera, dice el apóstol, Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. ¿Seremos exaltados hasta que estemos en el cielo? Bueno, si es así, pues así sea. Porque un creyente puede estar insatisfecho y quejándose y etcétera durante muchos años y puede sobrevenirle la muerte en una situación así. Bueno, pues así sea. Si vas a ser orgulloso, así sea. Vas a ser exaltado, pero hasta que estés allá. ¿Pero qué necesidad hay de eso? ¿Cómo reaccionan ustedes ante la palabra? ¿Cómo reaccionan ustedes ante la providencia? ¿Pueden ustedes ver la mano de Dios en lo que les acontece?
Si se endurecen contra Dios, eso no les conviene, no les va a ir bien. Si ustedes no se arrepintieron de sus pecados antes, háganlo ahora. Si no vinieron a Cristo antes, vengan a Él ahora. Él siempre quiere nuestro bien. Te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que la uses para tu gloria y enséñanos siempre a humillarnos debajo de tu poderosa mano y a estar contentos con lo que tú haces, porque tú nunca cometes errores. Ayúdanos, Dios, a no cometer tantos como hemos cometido hasta ahora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.